Ecuador, lo que está sucediendo con México, y estamos con Franco Gamboa, que es analista en temas internacionales. ¿Cómo estás, Franco? Gracias por estos minutos, por esperarnos unos segunditos mientras hablábamos del eclipse que sin duda atrae pues la atención de millones de personas, ¿no? Claro que sí, Casimira, no hay ningún problema, es un placer estar aquí en tu programa y sin duda el eclipse está motivando una serie de especulaciones, etcétera, y como tú acabas de indicar, también una serie de especulaciones sobre este incidente diplomático en Quito, en Ecuador. Ay, Dios mío, esa crisis entre México y Ecuador ha puesto no solo nerviosos a esos países, ¿no?, sino al mundo en general, porque eso es algo que creo que la gente no veía venir, ¿no? Así es, fue algo sorprendente, ¿no? Sin duda se han violado una serie de normas diplomáticas, usos diplomáticos, costumbres, pero sin duda se ha violado las normas mínimas de convivencia pacífica y del respeto de la soberanía entre países. Esto no hay lugar a dudas, Casimira. Bueno, el secretario de la OEA, Almagro, y una serie de personalidades han expresado su opinión. Por esto no hay donde perderse y sin duda es prudente que se haga conocer esto en la comunidad internacional, que se discuta abiertamente esta violación a la Convención de Viena de 1961. También es prudente lo que está haciendo la canciller mexicana, denunciar ante la Corte Internacional de Justicia. Pero el presidente Noboa y las altas autoridades estatales de Ecuador no se han pronunciado al respecto. Mantienen simplemente algunos comunicados en los que expresan que no se puede dar asilo a delincuentes. Por supuesto, hay que tratar de entender esta posición. Ellos arguyen que el ex vicepresidente ecuatoriano ya tenía una sentencia ejecutoriada, esto está demostrado sin duda, pero lo que no se puede demostrar es haber tomado una decisión para irrumpir por la fuerza y violar la soberanía, en este caso mexicana, de la embajada ubicada en Quito. Entonces, aquí hay una contradicción. Por supuesto, hay que entender que había una sentencia ejecutoriada en contra del ex vicepresidente Blas, en contra de una serie de denuncias, ¿no? Esto es entendible. Por supuesto que el ordenamiento jurídico ecuatoriano prima, sanciona, emite comunicados o llamamientos de aprehensión, etcétera. Pero lo que no se puede entender es por qué se tomó esta decisión drástica de invadir la embajada mexicana. Y aquí está uno de los elementos del debate. Se trató de una invasión a la soberanía, a la embajada mexicana, porque no se trató de una negociación para bloquear el asilo político, ni tampoco solicitar la entrega. De todos modos, México no iba a entregar, entre comillas, entregar nunca al ex vicepresidente ecuatoriano a las autoridades precisamente judiciales y policiales de Quito. Entonces, se trató de una invasión. Entonces, este es un dato importante y es la primera vez que sucede esto en América Latina. Sí, no cabe duda. Ahora, México hoy ha acudido a la Corte Internacional de Justicia, ¿no?, precisamente para denunciar la responsabilidad que tiene Ecuador por esa violación al derecho internacional, lo que tú acabas de indicar, Franco. Es la forma. Exactamente. Lo que ha molestado. Exactamente. Es la forma lo que ha molestado. Entonces aquí hay dos elementos, ¿no? El primero, que un régimen democrático como el constituido por el presidente Noboa, ¿no?, viola antidemocráticamente la soberanía de un Estado fraterno, de un Estado como el mexicano, que es parte de la comunidad latinoamericana, etcétera, ¿no? Viola la soberanía estatal. Esto es muy grave, es no solo antidemocrático, sino que podría iniciar un conflicto de largo alcance entre México y Ecuador. Y el segundo elemento es que por más que hayan circunstancias judiciales, una sentencia
y otras características de la normatividad y del derecho interno de Ecuador, esto no puede estar por encima de los acuerdos internacionales y de lo que ha suscrito el mismo Estado ecuatoriano en términos del respeto del sistema internacional y los regímenes internacionales. No puede estar por encima. Por lo tanto, se ha actuado de alguna manera en una situación similar a lo que hacen dictadores o los que están involucrados en crímenes de lesa humanidad, indicando que no reconocen la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, ni cualquier otro ordenamiento, porque ellos están amparados en el conflicto de la no intervención o amparados en la solución de un conflicto para la no intervención en sus países. Esto, por lo general, es un argumento de dictadores. Esto lo hemos visto en el genocidio en Ruanda, en Somalia. Se condena el intervencionismo de otras potencias o países extranjeros y por lo tanto debe primar, dicen, el ordenamiento jurídico y el respeto a la solución de los conflictos internos al margen de la comunidad internacional, ¿no? Esto no es aceptable. Entonces, por una parte, el presidente Noboa toma una decisión, entre comillas, judicial para viabilizar la institucionalidad democrática, pero por otra, la forma dictatorial y abusiva de violar la soberanía y los márgenes territoriales de la embajada mexicana, sin duda contradicen la envoltura democrática y la legitimidad del gobierno de Noboa. Entonces, esto es realmente una mala señal que echa por tierra precisamente, entre comillas, la ascendencia democrática de este señor Noboa en Ecuador. Más adelante vamos a hablar de qué le espera al señor Noboa después de esta situación tan delicada a nivel internacional. Pero quiero, Franco, que escuchemos lo que dice la abogada, ¿no es así? Es la abogada del ex vicepresidente que ha sido sacado de la manera que lo han sacado de la embajada. Escuchemos, por favor, es de hace un par de horas. La abogada del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass aseguró el lunes que su cliente fue secuestrado en el asalto armado a la Embajada de México en Quito. A mí lo que me importa es la vida de Jorge. Y creo que Jorge Glass está en grave riesgo, en un riesgo inminente, en manos del Estado. Esto es un secuestro y creo que en cualquier momento lo pueden matar. Vera enfatizó que de todas formas, Glass todavía se beneficia de la condición de asilado. Realmente la única esperanza que nosotros tenemos a nivel de sus derechos humanos es la intervención de la comunidad internacional. En la noche del viernes, uniformados ecuatorianos invadieron la embajada mexicana en Ecuador, donde Glass se encontraba asilado desde diciembre. El ex vicepresidente fue retirado a rastras de la legación diplomática y luego puesto bajo arresto por cargos de corrupción, acusaciones que él niega. México rompió relaciones con Ecuador y retiró todo su personal. Ese es el panorama que creo que todos conocemos, pero me gustaría escuchar la opinión de Franco Gamboa. Lo que dice la abogada es muy grave, ¿no? Que cualquier rato le pueden llegar a pasar. Sin duda es muy grave, claro. Porque no sé si corre riesgo la vida del ex vicepresidente, ¿no? Esto no está muy claro. Se denuncia y se invita a la comunidad internacional a estar alertas frente a la violación de los derechos humanos del expresidente Glass, pero lo que sí está claro es que hay mucho para analizar respecto a la forma en que ha sido tomado, ha sido arrestado el ex vicepresidente, ¿no? Se trata efectivamente de un secuestro, porque en términos del derecho internacional él ya había estado beneficiándose de el asilo político otorgado por México. Entonces, en su condición de asilado político, el hecho de que las fuerzas policiales irrumpieran en la embajada mexicana y lo tomaran por la fuerza, por supuesto ya puede interpretarse como un secuestro, ¿no? Entonces, esto es un primer dato muy claro, un primer dato de violación al derecho internacional y un dato que, actuaría o jugaría un rol a favor
del ex vicepresidente. Pero lo que no está claro es el riesgo de muerte, ¿no? Es decir, la abogada indica que temen por su vida, ¿no? Esto tendría que aclararse poco a poco, pero sin duda, si eventualmente existiera este riesgo y desembocar en una tragedia, claro, sería la gota que derrama el vaso, y en este caso sí estarían en una situación muy complicada jurídicamente desde el punto de vista internacional y de la Convención Americana de Derechos Humanos, la gestión presidencial y el propio presidente Noboa. Claro, ahora, claro, cuando uno habla de relaciones diplomáticas, no importan los colores políticos. Aquí lo que interesa es que se respeten los derechos internacionales. ¿No es así, Franco? Pues claro, de un lado uno escucha, no, pero si es este ex vicepresidente Glass ha sido así, ha sido asá. No, eso queda a un lado, ¿no? Reiteramos una vez más, la diplomacia entre países está afectada. Exactamente, ha sido afectada, y lo que han indicado otros analistas y conocedores del derecho internacional es que sienta un precedente muy lamentable, ¿no? Porque podrían darse situaciones similares, ¿no? No se da normalmente, lamentablemente ha sucedido esto en Quito. ¿Y qué es lo que pasaría, no sé, en otros lugares? Como Bolivia y Nicaragua, Venezuela, donde hay similares situaciones, ¿no?, de refugiados políticos, etcétera, que precisamente se benefician de la condición de asilados y dejan los países para preservar sus derechos humanos o evitar, digamos, represalias de manera hostil en contra de ellos. Entonces, todo esto es un precedente muy temeroso, ¿no? Es decir, que independientemente de que el gobierno esté sobre la legitimidad democrática y ha sido elegido o no, o sea, un gobierno autoritario, dictatorial, si viola las embajadas de cualquier otro país, esto es claramente un atentado ante el derecho internacional, ¿no? Entonces, sin duda, esto hay que resolverlo. Creo que lo que viene de inmediato, que es el análisis de la situación en la OEA, es muy importante, y lo que preveo es que la OEA va a emitir un voto en contra, una posición en contra, y evidentemente tiene que haber una sanción en estos organismos internacionales para que no se vuelva a repetir y para que el gobierno ecuatoriano, al margen de tener también algunos argumentos a su favor, pueda sustentar y demostrar esta acción violenta que ha violado el derecho internacional. ¿no? ¿Qué los ha llevado a tener esta acción violenta? Saludamos a toda la gente que nos está acompañando a través de nuestras redes, a través de nuestras páginas, y hay consultas. Franco, por ejemplo, dice, el señor analista considera que estos conflictos serían de corte político primordialmente. No, sin duda. Es de corte político, dado que el ex vicepresidente está involucrado, ha sido acusado en una situación de corrupción. Es político en la medida de que pertenece a un partido de oposición al régimen actual. Es político en la medida en que el presidente actual, Noboa, quiere establecer, entre comillas, justicia y evitar impunidad, pero por supuesto sobre la base de liquidar también lo que queda del partido del expresidente que también se encuentra refugiado en Bélgica. Entonces, por supuesto, esto es una situación de confrontación entre partidos, entre liderazgos políticos, que sin duda explican la situación. Pero lo que no tiene explicación es la forma violenta y esa decisión equivocada de invadir la embajada mexicana. Hay más consultas. Si cree Franco Gamboa que el presidente Noboa se equivocó al tomar una decisión que no solo rompe con todo lo establecido por las convenciones internacionales, sino que implica el desconocimiento de la realidad de su pueblo. Claro que sí. No sé si desconoce la realidad de su pueblo, pero que cometió un error
tomó una decisión precipitada o fue mal asesorado para que sus asesores y el mismo presidente Noboa cometan este error diplomático, este error institucional respecto al derecho institucional y a las condiciones de los derechos humanos de los asilados políticos, no hay lugar a dudas. Entonces, por supuesto que en un esclarecimiento de los hechos, y probablemente si prospera la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, van a poder desarrollarse los argumentos en pro y contras. De esto no podemos saber porque no hay que adelantarse, pero sí lo que podemos prever es que hay un error en la percepción política, en la decisión política de invadir la embajada, y esto va a traer consecuencias negativas, eso sin duda, sin duda. ¿En qué grado estas condiciones negativas van a afectar el gobierno democrático de Noboa personalmente al presidente Noboa? No sabemos, ¿no? Pero sin duda ha cometido un error muy grave. Ahora, de esto asumir que ha dado prioridad más a esto y no está dando prioridad a las condiciones internas de sus políticas en pro del pueblo ecuatoriano, no hay una directa relación, ¿no? Y obviamente en términos del no intervencionismo y del respeto de las decisiones de los presidentes respecto a sus políticas internas, eso no amerita ningún comentario, pero efectivamente ha habido un error de percepción y han activado lamentablemente el presidente Noboa y sus asesores una acción de hecho que no solo es condenada por la OEA, sino es condenada por todos los países democráticos en América Latina. Claro, por eso preguntaba yo hace un momento, ¿no? ¿Qué sanción tendrá Noboa luego de esto? ¿Puede llegar a tener inclusive alguna sanción como la cárcel o no llega a tanto? No va a llegar a tanto. Por supuesto, en la medida en que desaparezca o fallezca o se cumpla, Dios no quiera, esta situación de el riesgo de vida del presidente Glass, si se muere, ahí sí, efectivamente podría haber una mayor complicación, ¿no? Pero sin duda va a tener que pagar una factura. No sabemos cuánto, cómo, ni hasta dónde, pero hay una factura política personal del presidente Noboa que se va a ir esclareciendo conforme se investigue y prospere esta demanda ante la Corte Internacional, así como escuchar la posición de la OEA y de Almagro, que se han declarado en contra también de esta decisión de tomar la embajada y sacarlo por la fuerza al ex vicepresidente. Claro, son 18 países de América Latina, 10 países europeos, Estados Unidos, Canadá, que están manifestando su repudio, como dice Franco Gamboa, y también el presidente Luis Arce Catacora ha tenido su posición. Exactamente, menos mal nosotros hemos respondido como otros presidentes y regímenes democráticos en contra, no hay justificativo. Y por lo tanto hay que llamar la atención en el contexto internacional para que esto no vuelva a suceder y que el gobierno de Noboa asuma la responsabilidad plena de estos actos, ¿no? Ilegales, ilegítimos, y veremos, como tú indicas, Casimira, cuáles van a ser las sanciones. Va a haber una sanción, sí, no sabemos cómo y en qué contexto, cuándo. Esto da para largo, pero inmediatamente el repudio internacional es inevitable, ¿no? Entonces se ha equivocado de cabo a rabo al presidente Noboa porque nadie ha salido a su favor en su defensa o tratando de justificar lo injustificable en este caso. Escucharlo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de tachar como autoritario a Noboa, pero sobre todo decir que ni siquiera Augusto Pinochet se atrevió a tanto, es que, claro, uno no deja de sorprenderse, ¿no? Como bien lo decía Franco al inicio de la entrevista, esto nunca ha sucedido en América Latina. No, nunca ha sucedido, y efectivamente, como te digo, Casimira, lamentablemente un presidente elegido democráticamente, condiciones democráticas de los regímenes en Ecuador, se dan la vuelta inmediatamente, desprestigian esta experiencia histórica democrática y transforman estas decisiones drásticas
en actitudes autoritarias que solo se ven en situaciones realmente extraordinarias de genocidio, como en Ruanda, como en Somalia y otras circunstancias donde no hay ni condiciones democráticas de los regímenes ni tampoco liderazgos democráticos. Hay dictaduras, hay liderazgos unipersonales, élites, facciones extremistas, terroristas, etcétera. Entonces, lamentablemente, el presidente Noboa ha mostrado que hay una tendencia de sus decisiones hacia ese lamentable lado histórico de la historia, que son los autoritarismos, las dictaduras, y esto además simbólicamente lo desprestigia todavía mucho en el contexto actual. ¿Podemos recordar de qué se lo acusa al ex vicepresidente Glass? Bueno, se lo acusa, como se lo ha acusado a Rafael Correa y a otros integrantes de su gobierno, de corrupción, peculado, concusión, cohecho, vinculado a los contratos con la empresa Odebrecht, esta empresa brasileña, que ha causado estragos no solamente en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en una serie de proyectos a lo largo y ancho de América Latina, en Perú. Odebrecht probablemente este escándalo de corrupción de Odebrecht probablemente ha influido en la decisión lamentable también del expresidente Alan García de suicidarse, ¿no? Entonces, es algo que tiene connotaciones internacionales, casos de corrupción transnacional como nunca antes también se había conocido en América Latina, ¿no? Entonces, esta empresa Odebrecht hasta el momento está siendo juzgada en distintos países, ya no está dando contrataciones, no está impulsando proyectos, pero ha generado toda una dinámica, una cultura corrupta, ¿no? De coimas, concusión, cohecho, que hacía de altas personalidades y dignatarios de Estado que apoyan sus proyectos para conseguir autorizaciones, etcétera, los contratos, ¿no? Y esto sin duda ha salpicado al presidente Rafael Correa, en este caso al ex vicepresidente Glass, y una serie de sentencias, es decir, ya tenía una sentencia el ex vicepresidente, ¿no? Por eso seguramente recurrió también a alguna gestión política con México, pero logró un asilo, ¿no? Entonces esto también hay que analizarlo de todos modos, al margen, como digo, y como se establece también, de respetar el ordenamiento jurídico de cualquier país. Cuando se le ha dado el estatus de asilo político, eso no puede estar en el aire, ¿no? Tiene un reconocimiento, una legitimidad, y esto es lo que ha pasado por alto Noboa para irrumpir en la embajada y generar este conflicto diplomático. Hay más preguntas. Saludamos a Claudio Omar, a Andrés Guzmán Escobar y un gran analista internacional que también está siguiendo en este momento el programa. Un abrazo para él. Bueno, Óscar Arturo Fortún, que Roca. Por ejemplo, Claudio Omar dice, ¿el derecho internacional y los convenios internacionales hablan algo de la mala utilización de las embajadas? ¿Podría en Bolivia la embajada de Brasil refugiar a todo el comando Bermelo? ¿O la embajada de Venezuela podría proteger a los del Tren de Aragua? No, sin duda, organizaciones delincuenciales, para empezar, Casimira, jamás han solicitado asilo político en embajadas. El crimen organizado, en el caso del Tren de Aragua, o carteles de la droga, o cualquier otra organización criminal, nunca han solicitado o han ingresado a una embajada para solicitar asilo político. El crimen organizado, de manera doméstica y transnacional, actúa en esos términos, ¿no? De manera oculta, ilegítima. Por supuesto, hay fenómenos internacionales que vinculan distintos crímenes, trata de personas con narcotráfico con tráfico de armas, etcétera. Y este contexto, por supuesto, rebasa las condiciones de las embajadas, ¿no? Es también, creo, un exceso pensar y asumir que las embajadas, por un razonamiento político, van a hacer caso omiso de la violación
de las condiciones legales de un país y que los delincuentes van a entrar a las embajadas. Eso no se da. Ahora, el razonamiento político sí, obviamente puede existir, ¿no? Es decir, en qué medida los ex dignatarios de Estado por similitudes ideológicas o relaciones personales con Manuel López Obrador y otros han gestionado el asilo político. Sí, por supuesto que hay también esos fenómenos, ¿no? Claro. Pero esto hay que analizarlo con cuidado. Lo cierto es que objetivamente hay una situación. Se ha invadido la embajada a sabiendas que no se debería haber violado la soberanía territorial mexicana en su embajada en Quito, y sobre esto no hay donde perderse. Fue excesivo y está causando el rechazo abiertamente desde la OEA hasta creo que el último gobierno democrático en América Latina. Importante lo que dice Andrés Guzmán Escobar, y dice: Bukele está a favor de Ecuador. Es verdad, Franco, ¿no? Bueno, claro. Bueno, Bukele en posiciones políticas, bueno, puede haber también una decisión, ¿no?, ideológica, un discurso, presidente Bukele a favor de Ecuador, pero recordemos también que el presidente Bukele está siendo cuestionado precisamente por violaciones a los derechos humanos en su propio país, ¿no? Él tiene una concepción punitiva, una concepción de castigo inmediato al crimen, ¿no?, incluso por encima del respeto a los derechos humanos. Él no reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual también es equivocado, ¿no? Y por supuesto ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces no es sorprendente que el presidente Bukele salga a favor del presidente Noboa, ¿no? Me imagino en el perfil de luchar contra la impunidad y evitar que los delincuentes sean protegidos, sí, pero hay que establecer una diferencia. Las cárceles o los guetos gigantescos y tecnológicos que ha construido Bukele para enfrentar la lógica de pandillas, el caos, la anarquía y la violencia en El Salvador no tiene nada que ver con el caso de Brecht y la invasión a la embajada mexicana, ¿no? Para empezar, Bukele no ha perseguido a la oposición política y la ha encarcelado junto con las pandillas en, reitero, estos guetos tecnológicos que ha inaugurado el presidente Bukele. El presidente Bukele es reconocido por sus esfuerzos en bajar la violencia, el crimen organizado en las fronteras de El Salvador, pero esto nada tiene que ver con encadenamientos políticos de la oposición y los partidos, ¿no? Y el caso concreto de corrupción de Odebrecht, ¿no?, que ha salpicado muchos países en América Latina, tampoco tiene algo relacionado con el combate a el crimen organizado en distintos países, que siempre está siendo rebasado precisamente por la incapacidad de las instituciones democráticas de hacer frente a este fenómeno y establecer justicia. Franco, muchas gracias. Si tiene tiempo, Franco, y puede ingresar a nuestra página, puede ser por el Facebook, Red claro Compañera sí. Mundo, para responder. Hay más consultas, hay gente que tiene sus opiniones y sería fundamental que pueda responder algunas, porque claro, nosotros ya tenemos que despedirlo. Seguiríamos conversando, pero hay varios temas en agenda y lógicamente le agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros, con el programa Entre Líneas. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Casimira, y ha sido un placer. No, ha sido un gusto igual. Gracias y muy buenas tardes. Edward, si me permite, vamos rápidamente, porque sé que